Fue un día la fragata británica Argonaut y muere un experto en explosivo al intentar desactivar una bomba que había quedado sin explotar dentro del Antílope. Los 175 tripulantes abandonan la embarcación. Acontecimientos que sucedían hace 40 años. El recorrido que estamos haciendo de la guerra a 40 años que nos depositará hasta el 14 de junio en estas 40 historias que estamos contando. La de hoy tiene derivaciones que hablan de cómo la guerra reproduce a veces y potencia las propias miserias de una sociedad y las lleva a un extremo inexplicable. Voy a saludar a Silvio Katz, veterano de guerra en Malvinas, a quien agradezco esta posibilidad que nos da de charlar con el programa Así son las cosas de Río Cuarto. Silvio, un gusto. Mi nombre es Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va? Placer, Guillermo, un gustazo enorme para mí también. Igualmente, igualmente. ¿Dónde estaba el 24 de mayo de 1982? Y estaba en el Isacop, en la costa, esperando el desembarco inglés, supuestamente, según la logística del ejército argentino, era el lugar elegido por los ingleses para el desembarco, una logística que como todo lo hecho por ese ejército no funcionó. Ustedes los esperaban en un lugar y se marcaron en otro. Totalmente, sí, o sea, se subestimó la logística de ellos, ¿no? Y bueno, ellos hicieron, como digo yo, lo que quisieron con nosotros, desembarcaron dónde, cuándo y cómo lo hicieron. ¿Qué era el Isacop y en dónde estaba instalado? Mira, el Isacop estaba justamente en el lado opuesto a lo que era el aeropuerto. Sí, era donde estaba la costa y donde estaba apostado el Regimiento 3 de Infantería de Tablada de Buenos Aires, a la espera del desembarco inglés. Era la costa más visible, supuestamente era el lugar donde más grande, donde más se podría haber desembarcado el inglés, pero bueno, ellos con esa logística y esa tecnología que ya tenían, eligieron obviamente el estrecho, donde les fue mucho más fácil porque había mucho menos efectivo, hasta que llegaron a London, ¿no? Que ahí es donde se complicó. Fue en San Carlos donde desembarcaron. Perdón, San Carlos, perdón, sí. Silvio, ¿usted cómo llegó a Malvinas? ¿Estaba haciendo el servicio militar? Claro, me faltaban 20 días para terminar el servicio militar. Soy de la clase 1962, que ya teníamos más de un año en el servicio militar obligatorio, y a falta de 15, 20 días para salir de baja, nos sorprendieron en el regimiento el día 2 de abril avisándonos que Argentina había retomado las islas. Y en realidad al principio nos decían que nosotros, al ser un ejército de Buenos Aires y que tan lejano a lo que era la realidad de la Patagonia, no íbamos a ir a la zona de conflicto. A los pocos días nos hicieron preparar porque decían que nos iban a llevar cerca del lugar de conflicto, a Comodoro Rivadavia, a reemplazar un ejército patagónico, y el día 9 de abril partimos hacia Comodoro, pero no frenamos, paramos, cambiamos de avión, y el 11 de abril llegamos a las Islas Malvinas. ¿Y qué sentimiento lo embargaba? Porque había en la sociedad un clima de euforia. ¿El suyo cuál era? Mira, lamentablemente, y por un tema histórico en mi familia, yo soy hijo de una persona que se escapó del Holocausto. Mi papá era alemán y se vino de la Alemania nazi en 1940 escapándose a la Argentina con 12 años. Y en casa se sabía lo que era vivir una sensación de guerra, un estado de abandono, de silencio. Mi papá murió muy joven, dejó 3 hijos, yo tenía 9 años, por lo tanto a mí toda la sensación que me acercara a una guerra o al dolor o a la posibilidad de que mi mamá volviera a perder, porque mi mamá perdió con mi viejo, su marido muy joven, me dio mucho miedo. Yo recuerdo en el regimiento de Tablada, la gente saltando, siendo arengada, cantando canciones como El que nos salta es un inglés, como si fuéramos, no sé, Rambo, Schwarzenegger, y yo la verdad tuve miedo y mucha angustia, porque, no sé, sentía que nada bueno podía salir de eso. Sí, la dimensión familiar que usted tenía de lo que implicaba una guerra le daba otro grado de conciencia. Lamentablemente sí, a mí me pasaba por otro costado la guerra. Mencionó algo que fue su otra guerra, su condición de descendiente de judíos, de militante de la religión,
Eso, uno se pregunta si hay momento, tiempo para pensar en la guerra en esa situación, y sin embargo, ¿usted la padeció esa condición? Sí, mira, Guille, yo en realidad no tuve tiempo a pensar en mi condición religiosa, porque la verdad es que yo nunca profesé mi religión. No es que al morir mi papá acá la religión, la verdad dejó de importar, porque era el que la promovía, mi papá. Así que llegué, bueno, portación de apellido judío. Pérez es como, perdón, Katz es como un Pérez, ¿sí? O sea, tenés el sello de dónde sos. Pero sí me lo hicieron saber en el servicio militar primero, donde ya me castigaban por ser judío, y en Malvinas mucho más. Pero para que no suene loco esto ni descontextualizado, estamos hablando del mismo ejército que gobernaba el país y que torturaba, que asesinaba, que apropiaba chicos. Hizo lo mismo en la isla: ser judío, ser diferente, el que era oscuro por ser negro, el que era de Corrientes por ser provinciano. Nada, teníamos, yo digo siempre que hay que contextualizar y no mentirle a la gente. O sea, el gobierno ya era pronazi acá en el país, y castigar a un judío, como te decía antes, a alguien de piel oscura, era una práctica que se hacía acá en Continente, y en la isla, bueno, no tenían nadie quien se les queje. Tardaron muy poco en llevar la práctica hacia allá. ¿Eso era moneda corriente, Silvio, o eran casos excepcionales? Porque dependía de la impronta del jefe de unidad o de patrulla, no sé cómo llamar las divisiones, pero o era un sello distintivo. Mira, para mí era un sello distintivo. Yo insisto en que fue un acto ya llevado desde acá. O sea, insisto, es la misma gente que lo hacía acá, lo llevó a la práctica en Malvinas. A mí me castigaban acá por ser judío, pero quizás no se llegaba a la tortura, porque yo acá podía salir y denunciar o hablar, y corrían riesgos. En Malvinas fue distinto. En Malvinas estábamos todos en una isla. ¿A quién le iba a importar mi relato si los superiores avalaban lo que me hacían? No solamente, digo yo, me torturaron oficiales y suboficiales, sino que también oficiales de alto rango, a sabiendas de lo que pasaba, en mi mente se convierten en cómplices, porque jamás pararon el tema, jamás, es más, creo que avalaron todo el tiempo. Cuando hablamos de tortura, ¿es tortura psicológica o tortura física? Las dos, Guillermo. Mirá, la psicológica, que es la que a algunos se las contás hoy 40 años después, y hasta les suele ser, dicen, bueno, no es tanto, es la que más me perdura, o sea, la que más me sigue, digo, el día a día. A mí me acusaron de haber matado a Cristo en la isla, y hubo gente que creyó que era cierto. Estamos hablando de que estás comunicado con un veterano que tiene casi 2000 años, si fuera cierto, ¿sí? O sea, el tema no era solamente lo que decía, sino lo que propiciaba en el otro, en el compañero, que terminaba creyendo que yo era un judío traidor, que eran las palabras de él, un judío y bueno, no quiero ahondar en malas palabras, ¿sí? Sí. Pero era todos los días, o el negrito eso caló hondo en los compañeros, que hasta creyeron que íbamos a perder la guerra por culpa nuestra. Y después las físicas que no quiero ahondar en el morbo tampoco, pero castigarnos estaqueándonos con 20 grados bajo cero, hacernos poner las manos, los pies en el agua congelada, hambrearnos. Bueno, te podría contar una y cada una y todas te sorprenderían, porque cuando uno cuenta que fue torturado, tengo la suerte de dar muchas charlas en colegios, instituciones, porque trato de llevar un mensaje del no a la guerra, ¿sí? Pero cuando cuento, la gente cree que estoy contando torturas que nos propiciaron los soldados ingleses. Cuando le decís que no, que fue propia tropa, hay veces que hasta dudan o no te lo pueden creer, ¿sí? Bueno, es la guerra que me tocó vivir, lamentablemente. Sí, por supuesto que, Silvio, lo que más nos sorprende es cómo uno supone que una situación de guerra tiene puesto el foco en otras cosas, ¿no? En cómo supervivir o cómo hacer para evitar que el enemigo
te lleve por delante y no dedicarse energía a estas cuestiones tan reprochables, reprobables? ¿Por qué ocurría? ¿Por qué cree que sucedía? Creo que un poco por su misma impericia. Creo que vos has estudiado periodismo para hacer radio o locución, y lo haces con pasión, lo haces porque es tu vocación. Ellos estudiaron en el ejército argentino porque no les quedaba otra. Jamás tuvieron vocación, jamás estuvieron al servicio del país y jamás les interesó más que sus propios intereses económicos y políticos, ¿sí? Se creó desde el ejército y de todas las Fuerzas Armadas más un partido político que unas Fuerzas Armadas. Y al no saber qué hacer y al saberse perdedores, castigaron al chico de 19 años, al que realmente fue a dar la vida por el país y se lo torturó. Y, a ver, yo no quiero insistir en lo mismo, pero lo triste es que se fue a entregar sangre de 10.000 chicos, ¿sí? Que es más o menos lo que estaba pasando acá en el continente. Es tristísimo, y por eso te digo que para mí es un plan y no una casualidad, fue algo preparado, ¿sí? Fueron a sangrear al país de nuevo. Para mí, lo único para lo que estaban preparados era para eso, para desarmar y para desarticular este país desde su base, desde su ideología, desde su religión. Cada vez lo cuento me resulta más estúpido, pero bueno, es lo que yo viví. Quería preguntarle qué evaluación hace a 40 años de la guerra, en qué momento estamos actualmente y, bueno, sobre qué opinión tiene respecto a las gestiones por allí diplomáticas que se han abierto en el último tiempo. Mira, tengo fe, tengo ganas, tengo esperanza y también desilusión. Lamentablemente, a 40 años todavía está cajoneado todas las causas por delitos de lesa humanidad. No se quiere ver que ya te digo, que un país fue desangrado mandando al muere a chicos de 19 años. Tengo la esperanza de que de acá en adelante se tomen las medidas, que la gente sea consciente de que no puede haber más un Malvinas, o sea, que la gente entienda de que estos relatos patrióticos que nos quieren convencer de que tomar algo por la fuerza estuvo bien, no es así. Yo sé que es algo loco y algo que se hace en contra de la mayoría de los veteranos, pero mi mensaje es no a la guerra, que 40 años sirvan para que nunca más un chico de 19 años tenga un arma en la mano. Silvio, ¿encontraba solidaridades cuando lo sometían a estos vejámenes en la guerra? ¿Cómo actuaban sus pares? Mira, sí se encontraba solidaridad. Quizás muchos actuaron con miedo. La amenaza de que si me sacaban a mí del lugar de tortura iban a ser torturados ellos era fuerte y era dura. O sea, nadie quería ser torturado, nadie quería estar en mi lugar. Pero bueno, yo digo siempre que una de las torturas que yo te decía, el estaqueamiento, llevaba a que también haga que mis compañeros me orinen encima, ¿sí? Como para sacarme más dignidad todavía. Y yo recuerdo que pasó, pero no recuerdo quién fue. Y si no recuerdo quién fue, es gracias a que después de cada tortura se me acercaban a mi trinchera la mayoría de mis compañeros a abrazarme y a solidarizarse conmigo, a decirme que, o sea, lamentaban lo que pasaba, que estaban a favor mío. Y bueno, hoy en la causa yo cuento con más de 37 testigos, ¿sí? O sea que eso continuó. Creo que la solidaridad y la camaradería es lo que hizo que yo volviera con un hilito de cordura a recuperarme el continente. Hoy también hay un discurso negacionista de incluso veteranos de guerra de estos episodios, ¿lo siente así? Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo no comparto, y lo digo públicamente, ¿no? No puedo creer que gente que ya tenemos 60 años sigamos cantando el que nos suelta es un inglés, el que volveremos, que nos vistamos de verde. No puedo creer, porque a los 60 años no tenemos ni el estado físico, ni la puntería, ni la edad, ni la coherencia mental para hacer otra cosa que no sea un debate, ¿sí? No puedo creer que todavía se glorifique una guerra
y que diga que, por ejemplo, mi discurso es mariconear la causa. Creo que la causa Malvinas pasa por otro lado, por el debate, por el reclamo fuerte y preciso donde hay que hacerlo, no con las armas. Pero hay mucha gente que siente que lo que yo digo es quitarle gloria, quitarle honores. Yo no quiero quitarle gloria a nada, yo no me siento un héroe, quizás pase por ahí. Yo siento que soy solamente un ser humano que le tocó vivir un triste episodio, agregado con los causales de que, bueno, fui torturado, castigado por mi condición religiosa. Nada, sigo pensando que mi país es lo mejor que me pudo pasar, es el lugar que elegiría 1 y 100 veces para vivir, pero elegiría otro tipo de situaciones. Silvio Katz, la historia de otra de las realidades terribles de lo que ocurrió en la guerra, le creo de punta a punta porque me tocó en 1984, el año de la recuperación de la democracia, hacer el servicio militar. Y si bien no fui testigo de vejámenes de esa magnitud en el medio de la guerra, sí vi cómo padecían, por ejemplo, un compañero que era arquitecto, que estaba haciendo el servicio militar con la prórroga, por su condición de arquitecto y de estar preparado, lo humillaban, lo sometían a una humillación que era inexplicable para todos los demás, ¿no? Porque había estudiado, una cosa terrible, más otras historias que no son necesarias contarlas, pero le creo de punta a punta, Silvio, porque la verdad que no se entiende, no se explica cómo puede anidar en una fuerza militar o en integrantes de esa fuerza militar semejante espíritu discriminador. Finalmente, Silvio, para ustedes, ¿cuál es la mayor pena y el mayor olvido de esta guerra? Y la mayor pena y el mayor olvido es esto, es la falta de justicia, es el entender, vos lo decías muy claramente, hiciste el servicio militar en 1984 y es con el nacimiento de la democracia. Nosotros tuvimos que esperar 1 año y medio más para que se vayan este gobierno militar. Se fueron después de dictar las famosas leyes de obediencia debida y punto final para no ser juzgado por esto que yo digo que son delitos de lesa humanidad. Y me parece que así como hay un nunca más hasta el 82, creo que tendrían que estirarlo hasta el 84, el nunca más, y juzgar a todos los militares que no hicieron las cosas como debían. Yo creo que puede haber una fuerza militar joven, que nos dé esperanza, que tenga vocación, como yo te decía antes, pero no sin antes limpiar la parte sucia. Creo que los mismos militares tendrían que poner a disposición a la gente que actuó mal, para que ya no necesito ni siquiera revancha, no me pasa por la cabeza, la justicia sé que en este país es muy lenta, pero por lo menos la justicia social, ¿sí? Que la gente escuche mi campana y la otra, porque yo no me creo el dueño de la verdad, sí, de mi verdad, sé lo que viví y lo cuento desde ahí, y la gente que lo hizo tendría que contar por qué lo hizo. Lamentablemente se están muriendo de los dos lados, se está muriendo gente que fue torturada y castigada, y se están muriendo los torturadores, y la justicia no aparece. O sea, mi pedido siempre va a ir por ese lado, por el lado de la justicia. Silvio, gracias por contarnos su historia. Abrazo enorme, Guillermo, un placer hablar con ustedes. Igualmente, Penas y olvidos de la guerra. El capítulo 31 dedicado a Silvio Katz. Por su condición de judía lo torturaban en la guerra, ¿no? Una cosa terrible, deleznable, pero que sucedió, lamentablemente sucedió. Todavía no hemos sacado toda la mugre que está debajo de la alfombra de lo que pasó en Malvinas. Tal vez falte compromiso de todos nosotros en relatar la verdadera historia. Lo que sospechábamos que iba a ocurrir, ocurrió. Fue un espasmo de recuerdo los 40 años y pasamos a otra cosa, ¿no? Mientras allí siguen los veteranos de guerra con sus demandas a cuestas. Ni que el hambre se comiera tus entrañas, solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. 102.9 La